Nos encontramos en las oficinas de Artículo 19 con Ricardo Luébano, oficial de Derecho a la Información. Eh, ¿Cómo es realmente la respuesta de las autoridades con respecto a la información? ¿Existe la información y la transparencia a nivel nacional? Bien, muchas gracias primero por la entrevista. Bueno, la información ha existido siempre en realidad. El punto es qué sucede con la administración pública y sobre todo la administración pública federal en un primer nivel, digamos, hablando de los órdenes de gobierno, y en otro nivel las entidades federativas. La información existe y la información debe ser pública, al menos la que tienen las instituciones de gobierno. Toda la ciudadanía tiene acceso, debe tener acceso a esa información pública. Hay breves reservas y esas reservas están muy bien delimitadas dentro de la Ley General de Transparencia, dentro de la Ley Federal de Transparencia y a su vez en las leyes de cada una de las entidades federativas. El acceso a la información depende en muchos sentidos, primero de la participación ciudadana. Son pocas las personas, los hombres y las mujeres, que realmente tratan de garantizar o tratan de acceder a información pública relevante. Por otro lado está la autoridad, que la autoridad lamentablemente o generalmente por miedo reserva esa información y declara o dice públicamente no existe esa información, se le llama inexistencia. Entonces las personas no solicitan y los funcionarios no tienen el ejercicio constante de darle información a la ciudadanía. Lo que sucede con ambas situaciones o con ambas acciones es que la ciudadanía pierde la fortaleza o el poder de rendir o de hacer rendir cuentas a las autoridades y las autoridades pierden la técnica o la práctica de acostumbrarse a abrir información para que la ciudadanía la tenga. En ese sentido y en estas dos acciones o en esa bipolaridad que sucede entre autoridades y participación ciudadana, hay un paréntesis muy grande o hay un espacio muy grande que tiene que ver con el acceso a la información. Hay mucha información de por medio, pero hace falta exigirla también. Y se exige por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. Lamentablemente, la Plataforma Nacional de Transparencia no funciona bien. Y de eso se encarga el INAI. Específicamente el comisionado Oscar Guerra es quien tiene esta ponencia y quien está tratando de armar o de reconstruir esta ambiciosa plataforma. Fue una plataforma muy costosa, y es una plataforma además que debería contener una serie de obligaciones de transparencia, al menos de los sujetos obligados de la Ley General de Transparencia. Entonces, si hay información, por supuesto que hay mucha información, hay transparencia, lamentablemente faltan mecanismos suficientes y una serie de lineamientos para que esa transparencia se encuentre en los portales de internet. Ahora, con que exista transparencia en esos portales de internet no significa que la ciudadanía tenga acceso a esa información. Hay que pensar que las mujeres y los hombres en diferentes comunidades no tienen acceso a internet. Por lo tanto, no pueden acceder a la información y no tienen posibilidad para entrar a ese mundo tan grande de cosas que les ayudarían a resolver diferentes problemas públicos. ¿Y qué herramientas entonces tendría que utilizar la ciudadanía para poder acceder a la información pública? Hay mecanismos alternativos siempre. Por ejemplo, se puede llamar por teléfono y hacer solicitudes de información. No solamente se puede marcar directamente al organismo garante, sino también hay un teléfono del INAI, un teléfono federal donde pueden orientarnos y directamente ahí podemos hacer preguntas. También se puede presentar dentro de el sitio donde está el sujeto obligado. Por sujeto obligado le llamamos a estas instituciones de gobierno que son las que están obligadas a cumplir la Ley General de Transparencia. Por ejemplo, si nosotros queremos tener información sobre el DIF estatal, podemos acudir a las oficinas del DIF estatal en cualquier ciudad. Puede ser Macuspana, puede ser Palenque, puede ser Ciudad Juárez. Cualquier ciudad podemos acudir a donde esté el DIF y tocar la puerta y decir necesito ir a la oficina de transparencia. Y en esa oficina de transparencia del DIF les podemos preguntar, oye, ¿cuántas guarderías tienes, por ejemplo? Que podemos hacer cualquier pregunta. Este es otro mecanismo, además del teléfono y además de la visita, evidentemente. Otro mecanismo también es hacer la pregunta vía correo electrónico.
Podemos preguntar directamente a este sujeto obligado que les decía son las instituciones. Les podemos preguntar cosas y decir nuevamente, por ejemplo en el DIF, oye, quiero saber cuál es el presupuesto que le dieron al DIF en todo este año para el estado de Quintana Roo. Y ahí podemos encontrar entonces esta información o estas respuestas. Son algunos mecanismos alternativos. Sin embargo, evidentemente una parte fundamental y muy útil es que la información también se puede generar en lengua indígena, o en un lenguaje o en un idioma indígena. Esto es trascendental porque ustedes pueden escribir su pregunta en realidad en una pequeña hoja y llevarla al sujeto obligado y decir en chol, en celtal, en la lengua que ustedes quieran o consideren, pueden decirle, oye, dame esta información sobre el DIF, o dame esta información sobre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o dame esta información sobre Sedesol, o dame esta información sobre lo que ustedes crean que es adecuado, porque las oficinas públicas están obligadas a dárselas también. Entonces es obligación de la autoridad contestar en la lengua que le sea pedida la información. Así es. Lamentablemente hay un breve espacio o una breve intromisión siempre dentro de la ley, un breve candado que dice que es de acuerdo a las capacidades que tengan. Pero inicialmente no hay que perder el objetivo de lo que decía hace un momento. Es tan importante la participación ciudadana como lo es que la autoridad sea sensible a dar esa información. Entonces, si no hacemos preguntas en lengua, si no hacemos preguntas en otros idiomas, pues ellos nunca se preocupan por hacerlo. Cuando tengamos una pregunta seria, no van a saber cómo hacerlo. Hay que preguntarle al gobierno, hay que preguntarle en lengua, en chol, en el idioma que queramos. Hay que preguntarles, no solo en español. ¿Y qué pasa con respecto a la autoridad cuando responde, pero no responde Entrar a ese mundo tan grande de cosas que les ayudarían a resolver diferentes problemas públicos. ¿Y qué herramientas entonces tendría que utilizar la ciudadanía para poder acceder a la información pública? Hay mecanismos alternativos siempre. Por ejemplo, se puede llamar por teléfono y hacer solicitudes de información. No solamente se puede marcar directamente al organismo garante, sino también hay un teléfono del INAI, un teléfono federal donde pueden orientarnos y directamente ahí podemos hacer preguntas. También se puede presentar dentro de el sitio donde está el sujeto obligado. Por sujeto obligado le llamamos a estas instituciones de gobierno que son las que están obligadas a cumplir la Ley General de Transparencia. Por ejemplo, si nosotros queremos tener información sobre el DIF estatal, podemos acudir a las oficinas del DIF estatal en cualquier ciudad. Puede ser Macuspana, puede ser Palenque, puede ser Ciudad Juárez. Cualquier ciudad podemos acudir a donde esté el DIF y tocar la puerta y decir, necesito ir a la oficina de transparencia. Y en esa oficina de transparencia del DIF les podemos preguntar, oye, ¿cuántas guarderías tienes, por ejemplo? Que podemos hacer cualquier pregunta. Este es otro mecanismo, además del teléfono y además de la visita, evidentemente. Otro mecanismo también es hacer la pregunta vía correo electrónico. Podemos preguntar directamente a este sujeto obligado que les decía son las instituciones. Les podemos preguntar cosas y decir nuevamente, por ejemplo en el DIF, oye, quiero saber cuál es el presupuesto que le dieron al DIF en todo este año para el estado de Quintana Roo. Y ahí podemos encontrar entonces esta información o estas respuestas. Son algunos mecanismos alternativos. Sin embargo, evidentemente una parte fundamental y muy útil es que la información también se puede generar en lengua indígena, o en un lenguaje o en un idioma indígena. Esto es trascendental porque ustedes pueden escribir su pregunta en realidad en una pequeña hoja y llevarla al sujeto obligado y decir en chol, en celtal, en la lengua que ustedes quieran o consideren, pueden decirle, oye, dame esta información sobre el DIF, o dame esta información sobre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o dame esta información sobre Sedesol, o dame esta información sobre lo que ustedes crean que es adecuado, porque las oficinas públicas están obligadas a dárselas también. Entonces es obligación de la autoridad contestar en la lengua que le sea pedida la información. Así es. Lamentablemente una parte fundamental y muy útil es que la información también se puede generar en lengua indígena, o en un lenguaje o en un idioma indígena.
Esto es trascendental porque ustedes pueden escribir su pregunta en realidad en una pequeña hoja y llevarla al sujeto obligado y decir en chol, en celtal, en la lengua que ustedes quieran o consideren, pueden decirle, oye, dame esta información sobre el DIF, o dame esta información sobre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o dame esta información sobre Sedesol, o dame esta información sobre lo que ustedes crean que es adecuado, porque las oficinas públicas están obligadas a dárselas también. Entonces es obligación de la autoridad contestar en la lengua que le sea pedida la información. Así es. Lamentablemente hay un breve espacio o una breve intromisión siempre dentro de la ley, un breve candado que dice que es de acuerdo a las capacidades que tengan. Pero inicialmente no hay que perder el objetivo de lo que decía hace un momento. Es tan importante la participación ciudadana como lo es que la autoridad sea sensible a dar esa información. Entonces, si no hacemos preguntas en lengua, si no hacemos preguntas en otros idiomas,